¿Y si te dijera que mientras más los buscas, menos te ve? Que entre más te entregas, más te ignoran. Que el problema no es lo que das, sino cómo lo das. Porque cuando das desde la ansiedad, desde el miedo a perder, desde las ganas de gustar, te conviertes en algo predecible, accesible, previsible. Y lo previsible no obsesiona. Pero cuando tú aprendes a desaparecer sin resentimiento, a callar sin culpa, a no buscar sin perder el control, ahí es cuando el juego cambia. Porque dejas de ser la opción segura y te conviertes en un misterio. Y nada, absolutamente nada, jala más que el vacío bien manejado. La obsesión no se crea rogando, se crea con presencia emocional y ausencia estratégica. Con esa energía que deja huellas sin tener que decir ni una sola palabra. Y eso, hermano, eso no es manipulación, es sabiduría emocional. En este video vas a descubrir cómo provocar una obsesión real, no con trucos baratos ni juegos infantiles, sino desde la inteligencia emocional, desde el respeto propio y desde el silencio. Quédate hasta el final, porque en el último punto te voy a revelar el momento exacto donde dejas de perseguir y empiezan a perseguirte a ti. Un don. Tu energía vale más que tus palabras. Una verdad que nadie te dice, pero que lo cambia todo, es que no necesitas estar hablando, escribiendo ni forzando conversaciones para dejar una marca en alguien. No es lo que dices, es lo que proyectas. Hay personas que no necesitan abrir la boca para hacerte pensar en ellas todo el día. No por lo que hacen, sino por cómo se sienten, por la paz que transmiten, por la seguridad con la que caminan, porque su energía está en orden. Y eso es más poderoso que cualquier palabra bien dicha. ¿Sabes cuál es el problema? Que nos han hecho creer que si no estamos presentes todo el tiempo, si no hablamos, si no insistimos, vamos a perder. Y ahí es donde empezamos a hacer justo lo contrario de lo que genera atracción. Comenzamos a sobreactuar, a buscar excusas para escribir, a demostrar interés con desesperación. Y eso se huele. Y cuando alguien huele necesidad, se va. Porque lo que genera obsesión no es alguien que está detrás de ti todo el día, es alguien que sabes que está bien sin ti, pero aún así te elige. Es esa persona que no necesita, pero quiere, que no ruega, pero deja huella. Y eso no se logra hablando, se logra trabajando en tu energía. Porque cuando tu enfoque está en ti, en tus metas, en tu paz, en tu autoestima, el otro lo siente. Siente que no estás disponible emocionalmente para mendigar atención. Y eso lo descoloca. Porque está acostumbrado a que le sigan el juego, a que le imploren migajas, a que le celebren hasta los silencios. Pero cuando tú eres distinto, cuando tu presencia no depende de él, ahí comienza la obsesión. Porque el misterio no se crea alejándote de forma forzada, sino conectando contigo de forma real. Y desde ahí, desde ese lugar donde estás bien sin nadie más, es cuando te vuelves atractivo sin esfuerzo, no por lo que dices, sino por cómo vives. Así que si hoy estás tentado a escribir, a preguntar, a dar explicaciones, detente. Pregúntate si lo haces desde la paz o desde la ansiedad, porque si es desde la ansiedad, tu energía lo va a gritar, aunque tus palabras suenen bonitas. Pero si eliges quedarte en silencio, no como castigo, sino como respeto a ti mismo, entonces tu energía va a hablar por ti. Va a decir, estoy bien sin ti, pero si estás aquí, es porque tú también lo elegiste, y esa energía es la que realmente se vuelve inolvidable. No responder es una respuesta más poderosa que cualquier mensaje. Hay una fuerza brutal en no responder, y no hablo solo de ignorar por orgullo o por venganza, sino de entender que el verdadero poder está en lo que decides no decir. Porque mientras más hablas, más te expones, más te justificas, más energía entregas a una dinámica que muchas veces ni siquiera es real. En cambio, cuando decides no responder a un mensaje tibio, a una historia provocadora, a un hola sin intención, estás diciendo mucho más que con un testamento emocional.
Estás diciendo, no estoy para juegos, ni para migajas, ni para personas a medias. Y eso, aunque parezca simple, descoloca a cualquiera, porque la mayoría espera una reacción. Espera que expliques, que reclames, que respondas por educación o por costumbre. Pero tú, cuando no respondes, estás marcando un límite emocional. Estás cuidando tu paz. Y sobre todo, estás haciendo que el otro se escuche a sí mismo, porque el silencio incomoda a quien no tiene claridad. Muchas veces buscamos respuestas para tener el control, para no sentirnos descartados, para saber qué está pasando, pero la verdad es que si una persona te quiere, no te deja confundido, no te manda señales mixtas, no necesita jugar con tu cabeza para llamar tu atención. Y si lo hace, entonces tú no tienes que caer en ese juego. No responder también es cuidarte, es proteger tu energía de conversaciones vacías, de vínculos que no te construyen, de personas que solo aparecen cuando sienten que te están perdiendo. El estoicismo decía que debemos ser dueños de nuestras reacciones, y eso incluye saber cuándo callar, porque el silencio bien usado no es vacío, es estrategia emocional. No responder, en muchos casos, es demostrar que tú ya estás en otro nivel emocional, que no necesitas que te valoren para valorarte, que no estás dispuesto a entrar en una guerra donde el único ganador es el ego del otro. Y eso, créeme, se siente cuando tú ya no estás para validar tonterías, cuando no te prestas para ser opción, cuando tu silencio se convierte en espejo, y ese espejo le muestra al otro que ya no tiene poder sobre ti, que ya no estás para entretener a nadie con tu ansiedad disfrazada de cariño. Así que sí, a veces la mejor respuesta es el silencio. No porque no tengas que decir, sino porque ya no quieres gastar tu voz en alguien que ni siquiera escucha de verdad. Porque al final, quien de verdad te quiere, no te deja en dudas. Y quien te deja en dudas, no merece tus respuestas. 3. Presa. Lo que es escaso, ¿vale? Lo que es abundante cansa. Hay una regla no escrita en las relaciones humanas que mucha gente se niega a aceptar. Lo que está siempre disponible pierde valor. No porque tú no seas valioso, sino porque así funciona la mente humana, se acostumbra, se relaja y deja de esforzarse por lo que tiene garantizado. Y si tú te estás regalando emocionalmente, todo el tiempo disponible, todo el tiempo escribiendo, todo el tiempo demostrando, sin darte cuenta, te estás volviendo predecible. Y lo predecible no genera deseo, genera rutina. ¿Y qué hace alguien que no valora lo que tiene? Lo ignora. No porque no le guste, sino porque siente que puede tenerlo cuando quiera. Pero cuando tú empiezas a volverte escaso, no ausente, escaso, la percepción cambia, porque ya no estás todo el tiempo, ya no respondes al minuto, ya no estás siempre ahí para validar el ego de nadie. Y en ese momento quien pensaba que podía tenerte siempre, empieza a extrañar tu energía, porque ahora no está segura, ahora no sabe si tú todavía estás. Y ese no saber activa algo muy poderoso, el interés, porque lo que es escaso se busca, lo que no se puede controlar se desea más. Y no es un juego, es psicología básica. No se trata de desaparecer por estrategia, se trata de vivir tu vida con tanta fuerza que no te quede tiempo para estar todo el día pendiente del celular. Se trata de que tú seas tu prioridad, y desde ahí el otro lo va a sentir, porque una persona centrada en sí misma tiene un magnetismo que no se puede fingir. El estoicismo habla de la autosuficiencia como virtud, ser suficiente contigo, vivir en orden interno, no depender emocionalmente de nada ni nadie. Y cuando tú vives desde ahí, cuando no necesitas que te escriban para sentirte querido, cuando no persigues porque no tienes miedo a perder, te vuelves escaso en el mejor sentido, escaso emocionalmente, escaso para el drama, escaso para el caos. Y esa escasez te vuelve único, porque ya no estás disponible para cualquier estímulo. Así que deja de pensar que ser constante es insistir. Ser constante es tener claro tu valor y actuar en consecuencia.
no estar siempre ahí, no dar todo sin recibir, no entregarte a quien no se lo ha ganado. Porque sí, puede que te digan que te extrañan, pero no se extraña lo que es constante, se extraña lo que se siente especial. Y eso solo se logra cuando aprendes a hacerte escaso, no por estrategia, sino por respeto propio. 4. Tu indiferencia es la clave que activa su curiosidad. Una persona no se obsesiona contigo cuando la persigues, se obsesiona cuando dejas de perseguirla y de pronto ya no estás donde siempre estabas. Porque el ser humano, por naturaleza, quiere entender aquello que no puede controlar, quiere resolver el enigma. Y si tú antes estabas siempre disponible, siempre escribiendo, siempre demostrando, y de repente todo eso desaparece, generas una disonancia que activa algo brutal, su curiosidad. ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no me busca? ¿Estará con alguien más? Y ahí es donde empieza la obsesión, porque la mente necesita cerrar el ciclo, necesita una respuesta, necesita volver a tener el control. Pero tú no se la das, no porque estés jugando, sino porque te cansaste de ser opción, porque decidiste volver a ti. Y esa indiferencia, esa forma serena de no rogar, de no aparecer, de no explicar, se vuelve irresistible. Porque ahora ya no estás validando su ego, ahora estás poniendo atención en ti, y eso cambia la dinámica por completo. El que antes se sentía superior, ahora empieza a dudar, porque ya no recibe esa dosis diaria de atención que lo hacía sentirse importante. Y esa falta, ese vacío, lo empuja a buscar, no por amor verdadero al principio, sino por control. Pero da igual, lo importante no es lo que lo motiva, sino lo que genera. Y si tú mantienes tu centro, si no caes en la tentación de volver a ser el de antes, si sostienes tu paz y tu energía, esa obsesión comienza a crecer, porque la curiosidad sin respuesta se convierte en ansiedad, y la ansiedad por alguien que ya no está es adictiva. Pero cuidado, esto no funciona si lo haces desde la rabia. La verdadera indiferencia no es odio, es claridad, es saber que no tienes que demostrar nada, que si le interesas, lo sabrá, y si no lo sabe, tú no tienes por qué explicárselo. Es caminar con la certeza de que no necesitas aprobación externa para sentirte suficiente. El estoicismo lo decía claro, no es lo que te hacen, es cómo respondes. Y tú ahora no estás respondiendo con ira, estás respondiendo con calma. Estás eligiendo el silencio, la distancia y la paz, no porque quieras manipular, sino porque ya entendiste que tu bienestar está primero. Y eso lo cambia todo. Porque alguien que no se deja atrapar, que no se desespera, que no necesita impresionar, se vuelve un imán. Y esa es tu ventaja, que ahora no estás mendigando amor, ahora lo estás encarnando. Y quien no sepa qué hacer con eso, se va a volver loco tratando de descifrarte. 5. Postigo. Cuando te respetas, te empiezan a respetar. Este punto es duro de tragar, pero necesario. Si tú no te respetas, nadie más lo va a hacer por ti. Así de simple. Porque la gente capta tu energía, nota tu urgencia, huele tu necesidad, aunque no digas ni una sola palabra. Y cuando alguien siente que tú estás dispuesto a rebajarte por su atención, pierde el interés. No porque sea mala persona, sino porque el respeto nunca nace desde el desequilibrio. El respeto no se pide, se impone con presencia. Y tú, cada vez que insistes, cada vez que escribes cuando no te contestan, cada vez que justificas el desprecio o normalizas las migajas emocionales, estás diciéndole al otro que tú mismo no te pones en primer lugar. Y eso lo convierte todo en un terreno de juego donde tú siempre pierdes. Pero el día que decides parar, no como estrategia, sino como acto de amor propio, algo cambia. Porque ya no estás rogando, ya no estás compitiendo, ya no estás mendigando validación. Estás construyendo respeto desde adentro, y eso se transmite, se siente. Una persona que se respeta no necesita hablar mucho. Se nota en cómo camina, en cómo responde,
en cómo se aleja sin escándalo cuando ya no se siente valorada. No hace falta bloquear a nadie, ni subir indirectas, ni decir frases de empoderamiento vacías. Basta con hacerte cargo de ti, de tu energía, de tu paz. Y cuando tú haces eso, el otro lo siente. Siente que ya no tiene el control, que ya no puede jugar con tus emociones como antes, que tú ya no eres la misma persona que estaba dispuesta a esperar horas, días, semanas por una respuesta. Siente que perdiste el miedo a perder. Y ahí es donde el respeto comienza. No porque tú lo exijas, sino porque lo encarnas. El estoicismo lo explica perfecto. El poder está en la autodisciplina, en el dominio interno, en no permitir que nadie se vuelva más importante que tu propia tranquilidad. Y tú, cuando te respetas a ti, automáticamente comienzas a reeducar a los demás sobre cómo deben tratarte. Porque ya no aceptas lo mínimo, ya no justificas lo injustificable, ya no haces espacio en tu vida para quien no está dispuesto a quedarse de verdad. Así que si hoy estás dudando, si sientes que te están tomando a la ligera, si sientes que das más de lo que recibes, párate frente al espejo y pregúntate, ¿me estoy respetando? Porque si la respuesta es no, ahí está el origen del problema. Y cuando empieces a cambiar eso, cuando empieces a actuar desde tu valor, sin hablarlo, sin gritarlo, créeme, el mundo alrededor lo va a notar. Y más de uno se va a obsesionar tratando de volver a entrar donde tú ya cerraste la puerta. 6. Cuando dejas de querer caer bien, empiezas a caer impactante. Uno de los errores más comunes y más peligrosos es vivir tratando de agradar, intentar decir lo correcto, hacer lo correcto, no incomodar, no molestar, no perder. Y desde ahí pierdes todo, porque cuando vives con miedo a que el otro se aleje, terminas alejándote de ti. Y lo peor es que ni siquiera te das cuenta. Te vas anulando poco a poco, cambias tu forma de hablar, tus planes, tus horarios, tu autenticidad, solo para mantener el interés de alguien que ni siquiera se ha ganado tu verdad. Y ahí te conviertes en alguien olvidable, porque lo que de verdad deja huella no es quien se acomoda, es quien se mantiene. El que tiene presencia, el que tiene esencia, el que no se dobla para gustar. Porque mira, todos tenemos esa necesidad básica de conexión, sí, pero la conexión real solo se da cuando tú te atreves a ser tú, sin filtros, sin exagerar, sin recortes. Y eso es raro, eso no se olvida. El que se atreve a mostrarse auténtico en un mundo lleno de máscaras, genera un tipo de obsesión distinta a la que nace del respeto, de la admiración, del no sé qué tiene. Pero no puedo dejar de pensar en esa persona. Y eso no se logra siendo agradable, se logra siendo real. Cuando tú dejas de buscar caer bien, dejas de perseguir el aplauso ajeno, dejas de venderte como alguien fácil de amar y empiezas a actuar desde tu verdad, desde tu tranquilidad, desde tu valor, empiezas a brillar, no porque hagas más, sino porque cargas menos. Y ahí, hermano, empieza la magia, porque quien antes te ignoraba, porque eras demasiado disponible, demasiado intenso, demasiado transparente, ahora empieza a preguntarse qué pasó, por qué ya no me busca, por qué se ve tan tranquilo, por qué ya no está detrás de mí. Y entonces el guión se invierte, porque tú ya no necesitas caerle bien a nadie, ahora estás cayendo bien a la única persona que de verdad importa a ti. El estoicismo habla de la importancia de no depender de la opinión externa, porque quien vive según lo que los demás piensen será esclavo de 1000 amos. Pero quien actúa desde sus principios, desde su esencia, desde su centro, es libre. Y esa libertad no solo se nota, se admira. Así que si hoy sientes que has hecho de todo por caerle bien a alguien y aún así no funciona, suéltalo. No te adaptes para ser aceptado. Mejora, sí, crece, claro, pero sin traicionarte. Porque cuando tú eres tú sin pedir perdón por ello, se activa algo que va más allá del gusto, se activa el respeto. Y cuando alguien te respeta, aunque no entienda por qué, empieza a obsesionarse. Hay un momento en todo este proceso donde se da el giro más inesperado, cuando tú,
En vez de quedarte esperando, rogando o imaginando escenarios en tu cabeza, simplemente sueltas. Sueltas la necesidad de saber si te quiere. Sueltas el deseo de entender por qué cambió. Sueltas el impulso de escribir, de aparecer, de hacerte notar. Y ese momento, aunque al principio se siente como pérdida, en realidad es el inicio de tu mayor ganancia. Porque cuando sueltas, recuperas todo eso que habías dejado a un lado por miedo a perderlo a él o a ella, tu dignidad, tu paz mental, tu autoestima. Y eso, créeme, se nota. Porque ahora ya no estás mirando la pantalla esperando respuesta. Ya no estás creando excusas mentales para justificar su frialdad. Ya no estás dándole más de lo que esa persona está dispuesta a recibir. Estás presente contigo. Estás reconstruyendo tu enfoque. Estás recordando quién eras antes de tratar de encajar en una historia que no te estaba escribiendo con la tinta que merecías. Y en ese momento exacto, cuando tú ya no necesitas, es cuando el otro empieza a sentir. Porque se siente tu falta, tu energía, tu ausencia. Ya no le das la dosis diaria de atención. Y como adicto que pierde su droga, empieza a desestabilizarse. No lo entiende, no lo procesa, pero lo siente. Y ahí es cuando comienza a pensar más en ti de lo que pensó cuando estabas todo el día disponible. Porque el desapego genera curiosidad. Y el desapego emocional, cuando se hace desde el amor propio y no desde el ego, es lo más poderoso que existe. El estoicismo lo dice claro: lo que no controlas no debe poseerte, y tú no puedes controlar si esa persona te va a elegir, te va a valorar o te va a buscar. Pero sí puedes controlar cómo respondes ante la indiferencia. Y si tú eliges responder con distancia tranquila, con desconexión emocional, con enfoque total en ti, lo que estás haciendo es recuperar tu libertad. Y eso, aunque no lo creas, genera un nivel de atracción brutal, porque estás rompiendo el patrón. Estás saliendo del papel de víctima emocional y estás entrando en el rol del que ya no compite por amor, porque entiende que el amor no se compite, se comparte. Así que si hoy sientes que alejarte es difícil, que soltar es doloroso, recuerda esto: lo que te cuesta soltar es lo que más poder tiene sobre ti. Pero cuando lo logras, cuando de verdad lo dejas ir, no con odio, sino con paz, es cuando más te valoras. Y cuando más te empiezan a valorar. Porque nadie se obsesiona con quien se arrastra, pero sí con quien se eleva. 8. No necesitas que te extrañe. Necesitas no extrañarte a ti. Este es el golpe de realidad que muchas veces no queremos escuchar, pero es el que más necesitamos. Tú no necesitas que esa persona te extrañe. Necesitas dejar de extrañarte a ti. Porque en el intento de gustar, de agradar, de no perderlo, te fuiste perdiendo tú. Dejaste de hacer lo que amabas, dejaste de vestirte como te gustaba, dejaste de hablar con firmeza, dejaste de decir lo que pensabas, solo por miedo a parecer demasiado. ¿Y sabes qué es lo peor? Que aún así no te eligieron, porque no se trata de cuánto te adaptas, se trata de cuánto te respetas. Y tú, en ese proceso, comenzaste a volverte irreconocible. Te empezaste a abandonar emocionalmente para sostener una relación que ni siquiera era mutua. Así que no necesitas que te llore, que te escriba, que te diga me haces falta. Necesitas reencontrarte con la versión de ti que no se perdía por nadie, con esa parte tuya que brillaba sin miedo, que sabía quién era, que no esperaba validación externa para sentirse suficiente. El estoicismo no es insensibilidad, es claridad emocional. Y desde esa claridad te das cuenta de que no hay mayor pérdida que perderte a ti mismo por alguien que ni siquiera sabe lo que quiere. Cuando tú empiezas a sanar de verdad, lo primero que recuperas no es la motivación ni el amor por otro, es el respeto por ti. Y desde ahí, desde ese lugar tan sagrado, todo cambia. Ya no necesitas comprobar nada. Ya no esperas que te reconozcan, ya no buscas cerrar nada con quien se fue sin mirar atrás, porque el verdadero cierre no es un mensaje, es una transformación. Es despertar un día y decir,
ya no me duele como antes, ya no me afecta igual, ya volví a mí. Y ahí, sin que lo planees, sin que lo forces, empiezas a notarte. Te notas más fuerte, más tranquilo, más tú, y sin darte cuenta, esa persona que te ignoró ahora te empieza a mirar distinto. No porque hayas hecho algo nuevo, sino porque recuperaste lo más atractivo que puedes tener, tu esencia. Así que si hoy estás sintiendo el vacío, si extrañas, si duele, llénate de ti, vuelve a ti. Haz cosas que te conecten, que te eleven, que te recuerden tu valor. Porque al final del día, no se trata de hacer que te extrañen. Se trata de no volver a extrañarte a ti por haber regalado todo lo que eras solo para encajar en una historia que no era tuya. Y cuando te reconectas, cuando te reencuentras, te vuelves inolvidable. No por insistente, sino por auténtico. 9. No te van a olvidar. Te van a recordar cuando ya sea tarde. Una de las cosas que más miedo nos da cuando dejamos de insistir, cuando soltamos, cuando ya no escribimos ni buscamos, es esa sensación interna de ¿y si me olvida? Como si todo lo vivido, todo lo entregado, todo lo compartido pudiera desaparecer solo porque ya no estás presente. Pero aquí viene una verdad que muchas veces se descubre tarde. No te van a olvidar. De hecho, te van a recordar justo cuando tú ya no estés disponible, cuando ya no seas opción, cuando ya no aparezcas con un ¿cómo estás?, cuando ya no dejes historias para que las vea, cuando ya no contestes como antes. Ahí es cuando tu silencio empieza a sonar en su cabeza, porque lo que no se valora en el momento duele en la ausencia, y lo que parecía seguro se vuelve vacío. Y sí, puede que ahora esté entretenido con alguien más, distraído, viviendo su vida, pero tu esencia no se copia. Tu forma de mirar, de hablar, de apoyar, de estar, y eso, tarde o temprano, se extraña. El problema es que tú estás ahí esperando ese momento, cuando deberías estar usando ese tiempo para crecer, para sanar, para reconstruirte, porque si tú esperas que el otro te recuerde, te quedas estancado. Pero si tú te enfocas en hacer de tu vida algo tan pleno, tan fuerte, tan tuyo, llegará el día en que te recuerde. Sí, pero ya será tarde, porque tú ya no vas a estar en el mismo lugar emocional, porque tú ya no vas a aceptar las mismas cosas, porque tú ya no vas a sentir lo mismo. Y ahí es cuando viene el verdadero giro. No es que te extrañe, es que se va a arrepentir de no haberte cuidado, de haberte ignorado, de haberte subestimado. El estoicismo habla de aceptar lo que no depende de ti, y tú no puedes controlar cuándo alguien se va a dar cuenta de tu valor. Pero sí puedes asegurarte de que cuando eso pase, tú ya no estés en la misma posición de espera, porque tú creciste, porque tú sanaste, porque tú no te quedaste en pausa. Así que cada vez que el miedo a ser olvidado te atrape, respira y recuerda esto: tu huella no está en los mensajes que mandaste, está en la energía que dejaste. Y esa energía no se borra, se recuerda. A veces, demasiado tarde, pero para entonces tú ya estarás en otro nivel. 10. La obsesión real no se provoca, se despierta. Aquí viene la verdad más grande de todo este video. Tú no puedes obligar a nadie a obsesionarse contigo, no puedes controlarlo, no puedes diseñarlo como una estrategia vacía, pero sí puedes hacer algo mucho más poderoso: despertar esa obsesión siendo tú al 100, sin filtros ni necesidad de agradar. Porque la obsesión verdadera no nace desde lo que tú haces para gustar, sino desde lo que tú transmites cuando te amas tanto que ya no toleras lo que no te suma. No se trata de jugar con el silencio, se trata de convertir tu silencio en un lugar sagrado, en ese espacio donde solo entra quien realmente te valora. Porque sí, puedes seguir insistiendo, escribiendo, justificando, y tal vez así consigas atención momentánea, pero atención no es interés real, no es deseo profundo, no es obsesión genuina. Eso solo se despierta cuando tú te haces responsable de tu energía. Cuando no necesitas ser perseguido porque ya estás caminando firme por tu cuenta. Y eso
Eso no se puede ignorar, porque una persona que brilla sin necesidad de reflectores incomoda al que vive de validación externa, porque ya no encajas en su juego, porque ya no sigues su guión, porque tú ya no eres el mismo de antes, el que esperaba, el que insistía, el que se traicionaba a sí mismo con tal de no perder al otro. Tú ahora te eliges a ti, todos los días, con fuerza, con amor, con claridad, y esa seguridad, esa calma interna, ese magnetismo silencioso se siente, se queda, se mete bajo la piel, porque no viene de lo que haces, sino de lo que eres. El estoicismo habla de vivir conforme a tu naturaleza, de actuar desde la virtud, de no depender de nada externo para estar bien. Y cuando tú encarnas eso, cuando dejas de intentar gustar y comienzas a gustarte, cuando tu mundo interior se vuelve más atractivo que cualquier validación externa, provocas algo que va más allá del deseo, provocas admiración. Y esa admiración se transforma en obsesión, cuando quien te perdió se da cuenta de que ya no puede alcanzarte, no porque tú huyas, sino porque tú creciste. Así que no sigas buscando fórmulas mágicas para ser recordado. Sé tan tú, tan fiel a tu verdad, tan conectado contigo mismo, que olvidarte no sea opción, porque al final, las personas que más nos marcan no son las que hicieron de todo para gustarnos, son las que nos enseñaron, con su energía, con su silencio, con su presencia, que el amor propio es más atractivo que cualquier carita bonita. Y tú puedes ser esa persona. Y ahora que llegaste hasta aquí, quiero decirte algo desde el alma. No fue casualidad. Si este video te hizo clic, si algo dentro de ti se removió, si sentiste que te hablaba directamente, es porque era el momento de despertar, de soltar, de dejar de buscar afuera lo que llevas tiempo ignorando adentro. Ya no se trata de obsesionar a nadie, se trata de volver a ti con tanta fuerza que el mundo tenga que adaptarse a tu energía y no al revés. Se trata de entender que lo más atractivo que puedes tener no es tu físico, ni tu inteligencia, ni tu humor, aunque todo eso suma, sino tu capacidad de respetarte, de no insistir donde no hay reciprocidad, de alejarte con elegancia y de reconstruirte en silencio. Hoy dejaste de mendigar para empezar a brillar. Hoy soltaste el miedo a ser olvidado para recordar quién carajos eres. Y eso, hermano, hermana, eso es poder. Si este mensaje te tocó, te invito a unirte a nuestra comunidad en WhatsApp y Telegram, donde cada día compartimos contenido que te empodera desde la raíz. Los enlaces están en la descripción y en el comentario fijado. Suscríbete al canal, activa la campanita, dale like a este video si te movió el alma y sobre todo, comenta abajo, yo ya no persigo, yo me convierto en imán. Así sabré que estás listo para dejar de insistir y empezar a inspirar. Nos vemos en el próximo video.